Muy bien, entonces, miren, hemos visto, no sé, dependiendo de la información que se tenga, ¿no? Y el apego que se tenga a considerar que uno u otro método es el mejor, entonces pueden utilizar en sus proyectos uno solo, por supuesto, ¿no? Que consideran que es el que más se apega a la información histórica que se haya obtenido. Pero en muchas circunstancias no hay esa información histórica, entonces cómo proyectar es lo que va a venir después de este temita, ¿no? Entonces, acá, sí, lo que prácticamente ese tipo de proyección, fíjense, que considera, dice, los efectos de crecimiento de la población, 1, N, la influencia del consumo per cápita, que es Q minúscula, y además función el ingreso per cápita del precio unitario. Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan que les había comentado la anterior semana? Lo vamos a volver a ver nuevamente, vamos a volver a ver esta forma de proyección, y eso es usualmente lo que tenemos que hacer. Entonces, todos ya conocemos que la población, sí, y para considerar el crecimiento, simplemente hay que considerar la tasa de crecimiento de la población y utilizar esta fórmula que la hemos utilizado también. Pero para el crecimiento de la demanda per cápita, entonces se necesita conocer la constante de suavización K y la elasticidad demanda-ingreso, como ese es el caso. Entonces, para ello, aquí les estoy mostrando en el cuadro, igualmente, el consumo de carne de pescado, expresado en toneladas métricas por 10 elevado a 3, desde el año 2010 hasta el 2019, que es información histórica. La población más, por supuesto, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo determinar el consumo per cápita. Simplemente hay que dividir la población, 8.15 por 10 elevado a la 6, entre, no, al revés, ¿no? 22.3 toneladas métricas por 10 elevado a la 3, entre la población, que es 8.15 por 10 elevado a la 6. Por eso que aparece 10 elevado a la 3, que expresa toneladas métricas por habitante. Dividiendo 22.3 entre 8.15 es igual a 2.736 por 10 elevado a 3. Y ahora se incorpora el ingreso global más, ¿sí? En la economía, que es igual a 10.500 millones de dólares, ¿no? 10.750 millones de dólares. Entonces, el ingreso per cápita no es nada más que el resultado de dividir el ingreso global, es decir, 10.500 entre la población, que es 8.10. Entonces, como en ambos términos está expresado por 10 elevado a la 6, entonces simplemente se anulan, solamente es la división de 10.500 entre 8.15. El resultado es 1.288.34 dólares por habitante, es el ingreso per cápita. De esta información, ¿sí? Del ingreso per cápita y del consumo per cápita, entonces lo que vamos a extraer ahora es la información del logaritmo de Q, logaritmo de I, logaritmo de Q por I y logaritmo de I al cuadrado. Es lo que habíamos hecho en la primera proyección, ¿se acuerdan? Exactamente lo mismo. Para eso hemos logaritmizado esta ecuación. Logaritmo de Q es igual a logaritmo de K más E por logaritmo de I. Y para poder trabajar hemos aplicado sumatoria. Sumatoria de Q es igual a N veces, no, perdón, hemos logaritmizado. Por lo tanto, logaritmo de Q es igual a logaritmo de K más E por logaritmo de I. Y establecemos las sumatorias. Sumatoria del logaritmo de Q es igual a N veces la sumatoria del logaritmo de K por E más la sumatoria del logaritmo de I. Y luego multiplicamos por logaritmo de I, por lo tanto va a ser sumatoria del logaritmo de Q por logaritmo de I, igual, bueno, eso ya lo hemos hecho hace rato, exactamente lo mismo, es lo que hicimos el otro día, y la información aquí se obtiene, miren, aquí se obtiene. Necesitamos estos datos, ¿no? Estos datos, logaritmo de Q, logaritmo de I, logaritmo de Q por I, logaritmo de I elevado al cuadrado. Desafortunadamente, aquí no tengo esa información a mano del trabajo que hicimos ya en una clase anterior.
Entonces, un poco me dificulta mostrarlos inmediatamente. Pero lo que quiero indicar es que después de este corrido, que no, ya tengo logaritmo de Q, logaritmo de K, las sumatorias, entonces simplemente tengo que hacer un sistema de ecuaciones y a partir de este sistema de ecuaciones obtener los valores de logaritmo de K y la elasticidad. En este caso ya no hacemos ese ejercicio porque ya lo hemos hecho en líneas más adelante, en la anterior clase. Entonces, de esta manera, sí podemos establecer cómo va a crecer la demanda per cápita en función del ingreso, Pero este ingreso, sí, se puede calcular, sí, con el ingreso per cápita que se ha obtenido en esa tabla. Es el ingreso per cápita, eso de acá, en dólares por habitante. Y lo único que tenemos que hacer es dividir, sí, vamos a ver, aquí está el último valor, 1413.97 entre 1.288.34 y la raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 periodos. Y con esa información determinamos si el ingreso per cápita, aquí está, miren, 1413.97, 1280.34, raíz 9, ¿sí? Menos 1. Y por lo tanto, la tasa de crecimiento de la demanda per cápita había sido igual a 0.104. Ahora, con esta información, como ya conocemos la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, si lo sumamos a 1 y obtenemos estas relaciones. Y como la base va a ser 1413.97 correspondiente a 1919, entonces para proyectar este ingreso per cápita para el 2020, lo elevo a la 1, a la 2, a la 3 en la misma fórmula. Y hacemos el mismo ejercicio hasta el ingreso del 2029. Con esta información, con estos datos que acabo de obtener, entonces para el 2020, ¿cuánto se ha obtenido? 1428.67, que va a ser ahora el ingreso. Para el 2021, 1443.13, para el 2029, 1568. Y todo esto va a estar elevado, fíjense, a la misma elasticidad. Es la constante K y esta es la elasticidad. Y consecuentemente obtenemos estos resultados, ¿no? Y así se ha proyectado la demanda per cápita. Para proyectar la población, utilizamos esta fórmula que ya la hemos utilizado y determinamos la población para el año 20, 21, 22, expresado por 10 elevado a 6 habitantes. Y ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Aquí multiplicar es la población para el año correspondiente y la demanda per cápita proyectada en función del ingreso que también hemos proyectado, y de esa manera podemos obtener estos resultados simplemente multiplicando la población para el año correspondiente por su demanda per cápita para el año que corresponda. Entonces, esta es la manera de obtener, y evidentemente es un poco más complejo, pero en algunas circunstancias se utiliza. Como sobre todo cuando se tiene información sobre ingresos, sobre el azúcar, por ejemplo, es uno de los ejemplos más utilizados, ¿no? Porque el consumo de ingresos es muy sensible a el ingreso, al igual que la carne. Entonces se pueden utilizar estas ecuaciones acá, como hemos visto acá, ¿no? ¿Qué es lo difícil acá? Todo es secuencial, ¿no? Es no equivocarse en el proceso de cálculo, ¿no? Y aquí está, esta es la cantidad, esta es la otra fórmula que vamos a utilizar a partir de ahora, pero fíjense, dice Q es igual a K por el ingreso elevado a la elasticidad demanda-ingreso y el precio, ¿sí? Elevado a la elasticidad demanda-precio. Esta es la elasticidad. Entonces, se logaritmiza esta ecuación y aparece una ecuación como la que estamos viendo. A esto se aplican sumatorias y finalmente se aplica la relación
pero sí cuya información se encuentra en el cuadro que les estoy mostrando. Ahora, antes de seguir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a aparecer acá inicialmente. Mientras ustedes toman nota o por lo menos ven la tabla que estamos viendo, yo voy a hacer otro detallada forma de poder resolver, ¿sí? O plantear, ¿sí? Desde un punto de vista que corresponde el resultado, ¿sí? Que el mío. No quiere salir ya. Aquí está un poquito mejor. Voy a tener que utilizar, pero no me queda otra que utilizar alcohol para poder borrar. Ya, ahora sí salimos. Bien. Bien, voy a desarrollar estas fórmulas para ver en qué podemos hacer. No tengo más marcadores. Entonces, habíamos dicho que la demanda per cápita se ve acá. Cito, acá se ve. Habíamos dicho que todavía estamos pero ¿no? Habíamos indicado que la demanda per cápita va a ser igual a una constante de visualización por el precio elevado a la electricidad demanda-precio y por el ingreso elevado a la electricidad demanda-ingreso. Para poder resolver esto, entonces, tengo que logaritmizar la ecuación, va a ser logaritmo de Q igual a logaritmo de K por más E por logaritmo de P y más E por logaritmo de I. En realidad, ¿qué hacemos cuando logaritmizamos? Lo que hacemos es linealizar. Esta función exponencial la hemos linealizado. Ahora vamos a aplicar la sumatoria a toda la ecuación logaritmo de Q igual a n veces logaritmo de K más E por sumatoria del logaritmo de P. Logaritmo de P más E minúscula por la sumatoria del logaritmo de I. Ahora voy a multiplicar por logaritmo de I, por lo tanto va a ser sumatoria del logaritmo de Q por logaritmo de I igual a logaritmo de K por sumatoria del logaritmo de I más E por sumatoria del logaritmo de I por logaritmo de P más E por sumatoria del logaritmo de I, pero en este caso al cuadrado. Ahora voy a aplicar otra vez sumatoria del logaritmo de I. Por lo tanto, va a ser sumatoria del logaritmo de I. Ya no da esto, ¿no? Están despidiéndose mis marcadorcitos. Tengo un segundo marcador ya para se van fuera de servicio. Lo único que hacen es manchar nada más el pizarrón. Y va a ser logaritmo de I al cuadrado por logaritmo de Q. Igual logaritmo de K por sumatoria de logaritmo de I, todo es elevado al cuadrado, más E por sumatoria del logaritmo de I, esto elevado al cuadrado por logaritmo de P, más E por sumatoria del logaritmo de I, todo es elevado al cubo. Y finalmente, aquí está el sistema de tres ecuaciones, donde las incógnitas de este sistema de ecuaciones, ¿no? Acá no vieron bien. Donde este sistema de ecuaciones que va a ver las incógnitas son logaritmo de K, perdón, E mayúscula e I minúscula. ¿Y cómo se pueden obtener estos valores? Simplemente encontrando el sumatorio, ¿no?
sumatoria del logaritmo de Q, sumatoria del logaritmo de I, sumatoria de logaritmo de Q por logaritmo de I, sumatoria del logaritmo de I, ya tenemos, sumatoria del logaritmo de I por logaritmo de P, sumatoria del logaritmo de I elevado al cuadrado y así sucesivamente. O sea, esta información necesariamente se la tiene que procesar en una hojita electrónica, ¿no? Entonces, voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles dónde estamos. Entonces, aquí están. Miren, voy a salir de la pantalla por un momentito. Entonces, necesito logaritmo de Q, logaritmo de I, logaritmo de Q por I, logaritmo de P, logaritmo de I al cuadrado, logaritmo de P por I, logaritmo de Q por logaritmo de I al cuadrado, logaritmo de I al cubo, logaritmo de P por logaritmo de I al cuadrado. Entonces, ¿de dónde saco esta información? Tengo aquí ingreso per cápita, es el ingreso per cápita. Entonces, el logaritmo de I de 1288.34 es igual a 3.110032. Y en este caso, sí, reitero, al igual que en una clase anterior, de que por lo menos manejen mínimamente 5 decimales, ¿sí? Para tener, porque es muy sensible en los números, las restas son muy chiquititas, en el orden de las 10 milésimas. Por eso que se tienen que utilizar más de 5 decimales para tener exactitud en los datos. Y el resto, ustedes ya lo conocen, no es nada más que la suma vertical. Con esta información, sí, se ha obtenido que se han obtenido estos datos, ¿no? El logaritmo de K es igual a menos 17.881. Tengo que resolver el sistema de 3 ecuaciones, pues no necesariamente, ¿no? El sistema de 3 ecuaciones que se muestra acá. Aquí está el sistema de 3 ecuaciones, esta de acá. Aquí reemplazo la información que he obtenido en el cuadro que les he mostrado. Reemplazamos en este sistema de ecuaciones de acá, que hemos desarrollado, el sistema aquí, les he mostrado. Reemplazamos la información que acabamos de ver en el cuadro y obtenemos que el logaritmo de K es igual a menos 17.881 y estas son las elasticidades demanda-precio y esta es la demanda-ingreso. O esta al revés, ¿no? Al revés. Y con esa información ya podemos reemplazar en la ecuación logaritmizada y de la ecuación logaritmizada podemos obtener ese logaritmo base 10 pasa al otro lado a ser 10 elevado a la 0.46699. Y una vez que tenemos este ingreso per cápita, entonces tenemos que encontrar la población proyectada para el 2020, 21, 22 que hicimos en el método anterior y multiplicada por esa demanda per cápita obtenemos la demanda global. Entonces este debe ser uno de los métodos más completos, pero sencillamente se puede hacer para algún tipo de productos, no para todos. Pero es conveniente que ustedes lo hayan conocido. Y finalmente, ¿sí? Y esto por favor, mucho cuidado. Aquí tenemos que hacer un paréntesis acá, porque amerita. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre hay información histórica para poder proyectar. Entonces, pero nosotros podemos proyectar en función de la población. La población es una información que se puede encontrar a través de las páginas del Instituto Nacional de Estadística Bolivia, y donde hay mucha información por regiones de todo el país, por departamento, por ciudad, etcétera, de la población, y además indican, ¿sí? Permanentemente y va variando permanentemente, el índice de crecimiento poblacional, ¿sí? Siempre tiende a subir, a no ser que haya una guerra o un desastre poblacional, o sea, siempre tiende a subir, ¿sí? Y tiende a subir porque más o menos el concepto es, se casan 2 personas, normalmente tienen 4 guaguas, ¿cierto? Entonces, estas 4 guaguas en la otra generación van a ser otras 4, entonces 4 por 4 son 16, y para la otra generación ya se pueden imaginar, pues entonces el crecimiento siempre es de tipo exponencial. Entonces, bueno, si se conoce la población, entonces
simplemente necesitamos determinar, ¿sí?, el consumo promedio por familia. Entonces decía aquí, fíjense, proyección de la demanda sobre la base de consumo promedio calculado en una encuesta y el crecimiento de la población. En la clase anterior, sí, vimos que se puede extraer, ¿sí? Y además que les he mandado el formulario de preguntas y a través del paloteo, ¿sí?, se puede determinar quiénes consumen y quiénes no consumen. Además se puede determinar quiénes consumen medio kilo, 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos, 3 kilos, etcétera. ¿Sí? Y ahí tenemos la frecuencia, porque es cuestión del palotaje. El palotaje es la frecuencia. Si tenemos, ¿sí?, el valor de X, en estadística tiene un nombrecito especial, que es en este momento se me ha ido, miren, cómo es la memoria de frágil. El dato, sí, el dato, ay, miren, se me ha olvidado completamente el nombre. Algunas veces ocurre eso. El dato X, ¿cierto? X sub I, que es el datito con el que se ha pedido. Ahí está, por ejemplo, 1 kilogramo, 3 kilogramos, la marca de clase. Miren, cómo me he olvidado, ¿eh? Es la marca de clase. Entonces, la marca de clase multiplicada por la frecuencia, ¿sí?, y dividida entre la sumatoria de la frecuencia, podemos obtener el promedio. Y de ese promedio estamos hablando acá. Entonces, acá el consumo, ¿sí?, anual promedio por familia en la Ciudad del Alto es de 9.864. Ahí está. Pero en este caso no es por persona, es por familia. Y ya les expliqué por qué por familia. Porque la carne compran familias, no compran de manera individual para consumo, ¿cierto? Aunque compre el papá o compre la mamá, ¿cierto? O algunos de los hijos compran para la familia. Entonces, lo importante es la familia. Pero nosotros podemos, ¿sí?, proyectar esta demanda en función de la tasa de crecimiento poblacional. Y ustedes ya han visto, hemos hecho un ejercicio acá, que simplemente que esa tasa de crecimiento poblacional se puede obtener a través de la información histórica de crecimiento de la población en una determinada zona, región, departamento, ¿sí? Y proyectar con esa información multiplicado por este consumo per cápita. Este es el consumo per cápita. Entonces, simplemente multiplicando este consumo por el crecimiento poblacional, ¿sí?, por familias en la Ciudad del Alto, podemos proyectar cuánto de consumo va a haber en la Ciudad del Alto de carne o de cualquier otro tipo de producto. Este es el método alternativo, ¿sí? No siempre es posible obtener información estadística, pero para eso se hace una encuesta para poder conocer el promedio de consumo. Una vez que se tiene eso, ¿sí?, simplemente se multiplica fíjense acá, Q minúscula no va a variar, sigue siendo 9.864, etcétera. Tomamos como base de información, pero hacemos crecer multiplicando por el crecimiento anual de la población, considerando una tasa interesante. Miren, esta tabla dice 1.27%, en la Ciudad del Alto es 5.03%, es la tasa de crecimiento más alta del país. O por lo menos era hasta hace unos años atrás. Ahora parece que Santa Cruz se acerca a ese propósito, ese objetivo de crecer con mayor rapidez, ¿no? Van a haber problemas muy graves, sobre todo para el departamento de Chuquisaca, en este censo. Que Chuquisaca, como es una región muy pobre, se ha dado mucha importancia. La verdad que es don Evo Morales, y veía ya en el titular de un periódico, decía de que el PIB, si lo que se gasta en el Chapare, que el PIB, que el Chapare aporta al PIB, si no me equivoco, el 3%, pero que la nación le da al Chapare, o sea, multiplicado por 5, ¿no? Las necesidades del Chapare, o sea, prácticamente es una región privilegiada. Sí, tienen varias fábricas, tienen un aeropuerto, carreteras asfaltadas, han hecho, bueno, muchas cosas ahí, bueno, en fin, así será. O sea, tendré que ser presente de la nación para poder ayudar a mi pueblo, digo, ¿no? Y así todo el mundo tendría que pensar, y eso no está bien. Es un error de tacto, ¿no? De tacto político, y eso enardece, se molesta a las regiones, ¿no? Porque hay regiones tan pobres como Chuquisaca, donde la gente se va a las ciudades, ¿no? Porque
los campos son muy pobres, no ha habido incentivos, no ha habido donativos para la fertilización de los suelos, sobre todo, producciones muy bajas, empobrecimiento de los campesinos y migración. ¿Hacia dónde? Hacia Santa Cruz, el oriente, normalmente, ¿no? O hacia la Argentina, Buenos Aires también, donde van a trabajar esta pobre gente. Entonces, van a haber situaciones muy especiales con el Censo de Población y Vivienda. Y toco este punto porque nos está interesando para saber de dónde vamos a sacar esa información, justamente de los censos de población y vivienda. Entonces, hemos recorrido, señores, o sea, todas las alternativas posibles, las más cercanas, además de poder ser digeridas, ¿cierto? Y aplicadas, porque hay técnicas que usted no se puede imaginar de todo tipo. O sea, los economistas son capos para inventarse este tipo de técnicas, que además son científicas, etcétera. Pero para nuestros propósitos y fines, las técnicas que hemos estudiado son suficientes. Van a tener, por favor, un poquito de cuidado por algunos errores de cálculo que están presentes en lo que vamos a enviar. Y finalmente es esto de acá. Proyección de la oferta y el cálculo de la demanda insatisfecha. Lo que queremos es encontrar la demanda insatisfecha. Y la oferta, ¿se acuerdan ustedes? La oferta no crece, no puede crecer con ninguno de los métodos que hemos aprendido. La oferta se estima, por supuesto se llama proyección de la demanda, pero en realidad es una estimación de la oferta. ¿Sí? La oferta no se proyecta de la misma manera que la demanda, simplemente se estima. ¿Y por qué razón eso? Porque las fábricas no crecen exponencialmente, tienen ciertos límites, son capacidades instaladas y capacidades operativas reales. Entonces, en función de eso es de que debemos estimar estas ofertas y a la demanda potencial que hemos estudiado en varias de sus formas de proyección. Entonces, menos la oferta estimada, entonces determinamos la demanda insatisfecha para cada uno de los proyectos. Bien, yo creo que esto es más que suficiente por hoy, porque introducirse en otro capítulo no es conveniente. Yo quiero darles un poco, son las 9 de la noche, quiero darles el tiempo restante de la clase para que vayan reflexionando. Esta es la tarea. No sé si me escuchan, por favor, voy a cortar acá. Primero admitiré, luego aquí me encuentro y ahora nos vemos face to face, dice, ¿no? Tenemos exactamente 10 minutitos para hablar. Tenemos ya dos partes del primer parcial. ¿Sí? El primero tenía un valor de 40 puntos, que era, si no me equivoco, el estudio socioeconómico, y luego había una proyección más, ¿no? Que tenía un valor de 20. Entonces ahora necesito que para la siguiente semana, para el siguiente lunes, voy a abrir en el Moodle, en la plataforma Moodle, voy a abrir un espacio para que puedan subir, sí, sus proyecciones de mercado. Tienen que contener dos partes. Quiero que vean, les he enviado también, o si no les hubiese enviado, voy a volverles a enviar el estudio de mercado para ese proyecto de los cerdos que estamos utilizando para ejemplo. A ver si puedo ver otro más que tenga por ahí, una proyección de la demanda, pero donde básicamente tienen que hacer lo siguiente. Primero, tienen que determinar, ¿sí? Así, concretamente, la forma, ¿sí? La mezcla de las 4 P's. ¿Cómo quieren vender su producto o servicio? Entonces, en función de esa estrategia comercial, ¿sí? ¿Cómo quieren que sea su producto? En cristal, tiene que tener su envase, el producto el producto desde el punto de vista comercial. Luego la plaza es cómo van a distribuir, ¿sí? Todo bien tiene una forma de distribución para llegar hasta el usuario final que sale de la planta de producción. Luego, el precio, ¿sí? El precio tienen que averiguar de la competencia, ¿sí? Y además tienen que estar en diferentes estadios de la distribución del producto o del servicio, ¿sí? Cuánto va incrementándose hasta llegar al consumo final, el precio unitario de venta. Y finalmente la promoción.
¿Cómo van a promocionar su producto? ¿Sí? ¿De qué manera van a promocionar su producto? ¿Van a utilizar spots televisivos, cuñas radiales, van a utilizar reparto de papelitos, vendedores puerta a puerta? Todo eso significa posteriormente un costo, pero ustedes estructuren en esa primera parte en esta última parte del primer parcial, estructuren una estrategia comercial, cómo quisieran vender su producto. Y ustedes ingéniense, simplemente siguiendo esos cuatro conceptos. Los otros conceptos todavía no nos importan. ¿Por qué razón? Porque eso es cuando ya está en la parte operativa, ¿sí? Dice el cliente, las personas, etcétera, etcétera, están más relacionados ya con una planta en operación. Por lo tanto, a nosotros nos importan solamente estas 4 P's. Producto, precio, plaza y promoción. ¿Cómo van a estructurar ustedes el proyecto? Así simplemente, no hagan mayor especulación. La forma en la que ustedes estructuran posteriormente se va a transformar en dinero. Entonces tiene que ser de una manera lo más racional posible. Y posiblemente más atrás sigamos cortando. Ya les dije, el segundo en televisión vale $20. En ATV, $20 vale, ¿no? Aquí nadie ya ve ATV. Dice que es más conveniente ver el canal 7 porque pasan las mismas noticias, ¿no? Bueno, ya como fuere, vale $20. Ya. En los otros canales igual valen 22, 18, etcétera, no dólares, según sus políticas que establecen. Y toda acción, ¿sí? En la mezcla comercial, el utilizar vendedores tiene otro costo. El querer hacer promociones con la presencia del conejo Arce, de Martin, etcétera, tiene otro precio, ¿sí? El que Martin lleve la polera por decirles, de lo que ustedes quieren hacer, eso tiene otro costo también, ¿sí? Porque hay que pagar. Entonces, más o menos vayan estableciendo ustedes esa primera parte. Y en la segunda parte de esta última parte del examen, simplemente tienen que proyectar la demanda, sí, la demanda. Si no hubiera información histórica, como normalmente ocurre, entonces ustedes hagan, ¿sí? Una encuesta, aunque sean unas 10 encuestas, hagan ahí en los alrededores de su casa, para obtener, ¿sí? Y además siguiendo lo que dicen las encuestas, que hay que tener cuidado en una cosa, en otra cosa, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y poder proyectar. La última proyección que hemos visto, si ustedes hacen con la encuesta y determinan cuál es el consumo promedio, además que les he mandado un ejemplo de ese tipo, hace un tiempito atrás, me imagino que ustedes ya lo han debido ver, entonces pueden encontrar el consumo per cápita o el consumo por familia, no sé cómo quieren hacer dependiendo de su proyecto, y además les he dado todas las instrucciones cómo tienen que dividir desde el momento en que se debe determinar el tamaño de la muestra, utilizando esa fórmula de binomial. Si se logra hacer aquello, entonces ya tendrían ustedes el consumo per cápita. Y como ya tienen información del INE, ¿cierto? Pueden para Santa Cruz, Cochabamba, la ciudad de Alto, la ciudad de La Paz, etcétera. Entonces, pueden utilizar y pueden proyectar su demanda global para su producto, ¿sí? Y eso es lo que quiero que hagan. Sí, por el momento todavía va a ser rudimentario, pero necesito que hagan ese ejercicio. Entonces, como falta muy poquito tiempo ya para que acabe, esta es la tercera parte de la nota del primer parcial. Sin embargo, hay varios estudiantes que no han presentado ni la primera ni la segunda tarea. Entonces, ahora es oportuno que con esta tercera tarea puedan presentar la primera y segunda. Ahora, vean pues en la plataforma, ahí están las tareas. Pero me tienen que presentar en esta última. Ya las anteriores ya se han cerrado. Tenemos que premiar a quienes lo han hecho. Y a ustedes les voy a dar una oportunidad para que por lo menos puedan subir un poquito más su nota. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Por favor, señores estudiantes, les estoy escuchando. Sí, Inge, buenas noches. Sí, buenas noches, señor. Uno por primero uno. el compañero está bien. Ya, adelante, por favor. Sí, le escucho. Inge, buenas noches. Bueno. Las prácticas eran 3 actividades, creo que eran, ¿no, Inge? Dos. Y-
¿A dos? Dos, Dos sí. nomás era. Sí, Ah, ya dos. ya está bien, dije, ya lo he subido y aparte, y estaba medio mezclado y dije, y no me he ubicado muy bien. Ya. Ahora lo que puede hacer mi amigo es de que si ya está más ubicado en lo que se quiere hacer, me lo vuelve a presentar. Yo, por supuesto, voy a revisar y voy a ver si, como voy calificando por casillas, me voy a dar cuenta quiénes presentaron anteriormente y cómo han hecho sus actuales, su nueva formulación de sus tareas. Ese es el asunto. No sé si ha Ah, ya, quedado claro. Sí. ah, está bien, dije, todavía no la calificó o ya la califica No, todavía, dije. aún no he calificado porque quiero tener toda la información concreta, ¿no? Porque me va a ser mucho más fácil. Ah, está bien, dije, Para tener un poquito más de flexibilidad, sí. ya está bien, dije. Muy bien, hay otro compañero que pidió la palabra, por favor. Tiene que apurarse, tengo Sí, 2 sí, minutos. que quería, si lo va a subir en el Moodle, esta tarea lo va a especificar bien, ¿no? Este último eje, Ah, para sí, no sí, confundirnos. sí, 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 Ya no está voy bien, a, eje, gracias. no, voy a especificar en un momento más, voy a especificar bien, bien esta parte del examen, no es tarea, es parte del examen. Sí, sí, son partes de las notas sumativas, son. Por supuesto que sí, así Y lo el voy a. examen, dije, vamos a dar acá por el Moodle, ¿cómo va a ser, Inge? No, ya no hay examen, pero son los exámenes. Tenemos, Ah, positivo, Inge. claro, son tres partes de ese examen, por eso ya hemos presentado la primera, segunda. Esas presentaciones tienen validez. Ahora le estoy pidiendo que presenten esta tercera parte y si no hubieran hecho los anteriores, preséntenme también porque va a aumentar su notita. Sí. ¿Alguna pregunta más? Nos queda un minutito. Inge, buenas noches. Buenas noches. Para esta parte, Inge, va a habilitar también el múltiple para que lo Claro, subamos, ¿no? por supuesto que Sí, sí. porque Inge, hay varios temas y hay videos, ¿no? De la gestión pasada, creo, Ujú. y al comienzo un poquito medio confuso era, pero ya más o menos creo que nos hemos ido ubicando. No sé cómo va a ser esa parte también, Inge. Sí, sí, siempre en la última parte del tema que corresponda. Siempre van a ir bajando, bajando, bajando y en la última parte están las clases que estamos subiendo. Sí, así es, así permite el Moodle. Siempre se van a ir a la última parte del tema. Por supuesto que les voy a enviar todas las instrucciones para que hagan. Hoy mismo les voy a enviar. Lo que necesito que no es que va a ser recreo, ¿no? Sino que ya empiecen a revisar. Yo voy a estar todavía aquí hasta las 10:30 voy a estar por si acaso